buenas tardes tengan otra vez ustedes, nuestros queridos amigos que nos acompañan siempre fielmente en este su podcast Noticias y Buenas Noticias. Seguimos con el pastor Anthony ausente, sigue reparando todavía. No, mentira. Pero estamos bien animados de poder seguir en nuestro estudio de Marcos, obviamente extrañando al pastor Anthony. Y le echamos de menos ahora mismo, pero queremos seguir con la última historia que tenemos antes de comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 7. Pero antes de eso, vamos a escuchar la noticia para hoy que nos tiene Pastor James. Sí, de hecho tengo una noticia para hoy un poco controversial, entonces no lo pierdan. Muy bien, estamos aquí entonces con un artículo medio controversial. No se preocupen, nosotros no vamos a entrar en el pantano de decidir qué es el mejor, la mejor respuesta de la pandemia. Pero ese es un artículo de opinión que me llamó la atención. Dice, ¿y si Suecia tuviera razón? Por los que no saben, Suecia tuvo una reacción bastante distinta a muchos otros países en cuanto al coronavirus. Ellos básicamente no cerraron nada, siguen igual. Su estrategia es que van a dejar a que la población se infectan del virus, porque dicen que mientras más rápido la población sea expuesto, más rápido también la población puede tener resistencia y tienen algunas evidencias que realmente no han pasado mucho peor que otros países, por lo menos. Y en el artículo está hablando de las críticas y está hablando de todo lo que podría decir si tienen, al final si tienen razón y que hemos cerrado todo sin propósito. Pero lo que me llamó la atención era una de las cosas que se destaca de estos días, ¿verdad? Que todo el mundo está esperando a que un país sea el que resuelve el problema, ¿verdad? Entonces, el país que termina encontrando la cura o el país que termina haber hecho la cosa correcta en responder al virus, van a recibir la atención de todo el mundo. Todos van a querer ver lo que ellos están haciendo. Si vamos a suponer que Japón encuentra la medicina que resuelve el virus, entonces todo el mundo va a querer ir a Japón a recibir lo que ellos tienen. Y eso es algo que aparece en nuestro texto para hoy, que todo el mundo va a tener los ojos en un solo lugar. Puede ser Suecia, puede ser que no están haciendo lo que deben, solo el tiempo nos va a decir. Pero una idea que me llamó la atención, no sé si tienes comentarios sobre esto, pastor. Sí, me llamó mucho la atención porque tenemos algunas frases en español que quizás tienen algún tipo de relación con esto. Cuando decimos lo que no mata engorda, no sé si has escuchado eso. Lo que no mata engorda. Eso quiere decir que si te estás comiendo algo que tiene una procedencia dudosa, tú no sabes si es algo bueno o malo. Al fin y al cabo, si no te mata, entonces te va a hacer bien. Esas son las dos opciones que hay. O también alguna gente dice lo que no mata fortalece o algo así. Sí, ese dicho tenemos en inglés. What doesn't kill you makes you stronger. Entonces, es como un poco la psicología que hay detrás de esta frase, ¿no? Sí, y no es totalmente cierto tampoco, porque puede ser que no te mata, pero te quita tus piernas y ya no puedes caminar. Exacto. Bueno. Es un poco extremo, yo creo que
para Sí. pensarlo de esa manera. Al fin y al cabo, yo creo que es un poco jugar con algo que no está comprobado totalmente, ¿verdad? Es como Sí. intentar poner la fe en algo que, quién sabe. Bueno, la verdad que eso es lo que hace interesante, ¿verdad? Porque todos estamos jugando en cierto sentido, tomando medidas, esperando que esos sean los mejores. Y Suecia tiene otra estrategia, puede ser que resulte ser lo mejor o no. Ah, pero todos estamos mirando a los demás, ¿verdad? A ver qué funciona o qué no. Muy bien, no hay tanto que discutir. Ese Y no más, solo eso, pero mucha gente da sus tips de cómo hacerlo, no sé si lo he visto. sí, sí. No, porque yo uso alcohol, así, así, así. No quiero decir que ese te va a ayudar, pero a mí me ha funcionado Ajá. que yo tomo 2000 miligramos de vitamina C y Ujú, es como, cada sí. quien tiene una receta de cómo resolverlo. Y seguro que una de las recetas sí funciona y nadie lo va a escuchar porque siempre es así. Bueno, vamos de las noticias hacia las buenas noticias. Tenemos pocos versículos, pero mucho que hablar. Entonces, no lo pierdes. Bienvenidos de vuelta. Estamos ahora con 4 versículos que nos queda del capítulo 6, uno de los capítulos más largos del Evangelio de San Marcos. Pero son 4 versículos que resumen otra vez mucho de lo que ha pasado hasta aquí. Entonces, invito entonces al pastor a leer estos 4 versículos. Claro que sí. Terminada la travesía, versículo 53, llegaron a la orilla y tocaron tierra en Genezaret. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús, y a medida que recorrían todos los alrededores, en cuanto sabían dónde estaba Jesús, comenzaban a llevar de todas partes enfermos en sus lechos. Donde quiera que él entraba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban o lo tocaban quedaban sanos. Ok. Uh, es más bien un resumen y antes de todo me gustaría, los que estaban mirando la semana pasada, recuerden que al final los había dado un desafío. ¿Hacia dónde viajaban los discípulos en la barca? Bueno, si están diciendo abajo en los comentarios, quizás te doy un momento para tipearlo. Pero no era Genezaret. No era Genezaret. No tuvieran la intención de volver al otro lado del lago. Al final son llevados ahí por el mismo viento que los atormentaba, como decíamos el episodio anterior. Ese para mí es fascinante, porque lo dice como si fuera que era su destino desde siempre, ¿verdad? Iban a cruzar el lago y cruzan el lago, pero no crucen como quisieran. Tengo aquí un mapa más grande del lago de Galilea y que me gustaría, así lo pueden ver. Entonces, la alimentación de los 5,000 era más o menos en este Quizás, área. Pastor James, si Sí, hace un poco tiene más grande razón. su cámara. Sí, tiene razón. Tengo que, ahora debe ver. Y me parece que está muy... tengo que Ahí está mejor. apagar la luz. Ahora se puede ver quizá mejor. Ok, entonces estamos aquí, el lago de Galilea. La alimentación de los 5,000 tomó lugar más o menos en este área. Por las evidencias de otras cosas, la tradición.
Bethsaida, los que escribieron eso en los comentarios, muy bien. Bethsaida está aquí al norte. Entonces, la intención era salir de aquí y cruzar hacia Bethsaida. Entonces, cortar la esquina, podemos decir. Pero ¿qué pasa? El viento, habíamos dicho, había un viento fuerte que viene de este árbol, que sopla hacia esa dirección y golpea el lago. El viento los lleva no a Bethsaida, sino que a Genezaret. Se puede ver cómo pasa que el viento los empuja al otro lado del lago. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Genezaret? En el capítulo, ¿qué fue? ¿4 o 5? Sí, Creo que 5. creo que 5. 5. Ajá. Sí. Fueron a Genezaret. Y ahí fue que se encontraron con el hombre de todos estos demonios, ¿verdad? Que vivía en el cementerio y todo. Y no era posible que ellos entraran a Genezaret por lo que pasó. La gente lo prohibieron a Jesús. Entonces ahora el viento los lleva justamente otra vez a Genezaret. Y mientras que están en Genezaret, tienen la oportunidad de hacer la cosecha de lo que había sembrado Jesús en este primer evento. Entonces dice, tan pronto que como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Esos son otra vez la gente del Decápolis, no son judíos. ¿Cómo que reconocen a Jesús? Por el milagro anterior que habían hecho y el Señor que era endemoniado, que volvió y dijo todo lo que había pasado. Su fama fue corriendo, ¿verdad? Que dijo en aquel tiempo. Y me fascina cuando comparamos, los discípulos no reconocían a Jesús en la historia anterior. Cuando Jesús estaba caminando sobre el agua, no reconocían a Jesús. Ahora los gentiles, que para los judíos son básicamente demonios en sí mismos, reconocen a Jesús. Tan pronto que sale de la barca, lo reconocen. No ha hecho nada, no ha predicado, no ha sanado a nadie. Y dicen, eso es Jesús. Y vienen corriendo de todo el Decápolis, llevando enfermos, queriendo escucharlo. Y marca algo de transición otra vez. Ahora Jesús va a hacer lo mismo que hizo en el lado de los judíos para los gentiles. Vamos a ver un paralelo de la alimentación de los 5,000, luego de los 4,000, de este lado del lago. Y se nota que el milagro de la alimentación de los 5,000 era impresionante. Pero quizás esto es más sorprendente. Son extranjeros que se ponen locos por el Mesías de los judíos. Se ponen locos. Dice, donde quiera que él entraba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Otra vez, una conexión a la mujer, ¿verdad? Con el flujo de sangre. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Son las naciones viniendo a Jesús. Son griegos llegando al Mesías de los judíos. Sorprendente, quizás no para nosotros que estamos acostumbrados a que Jesús es para todos, pero sorprendente en los tiempos de Jesús. ¿Algún comentario al respecto antes de que hagamos una conexión al Antiguo Testamento? Sí, yo creo que hay la frase que ellos repiten ahí en ese versículo.
55, ¿no? Y a medida que recorrían todos los alrededores, en cuanto sabían dónde estaba Jesús, comenzaron a llevar de todas partes enfermos en sus lechos. Cuanto sabían dónde estaba Jesús. Yo creo que ese es un gran tema hoy, para mucha gente preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Verdad? Porque uno siempre tiene cosas que llevar, siempre tiene cosas que contar, que mostrar para recibir ayuda, siempre tiene algo que comentar y compartir. Sin embargo, a veces lo complicado es saber dónde, ¿no? Ujú. Y allí podríamos hablar de muchos temas como pedir, en Venezuela tienen muchos santos, y que las personas acuden para llevar sus problemas y sus situaciones. Y de verdad es un poco triste, es muy triste porque es como llevar las cosas al lugar incorrecto. Y aquí es importante resaltar cómo estas personas de este lugar, ellos reconocieron dónde estaba el Señor y allí llevaron todas sus dificultades y sus problemas, poniéndolo en sus manos, porque de algún modo reconocían que Él era el único a quien iba a atenderles y ayudarles con sus dificultades. Y al fin y al cabo, aunque ellos no llegaron a la ciudad que estaban esperando, es que a veces funciona así, con la misión y con la predicación de la palabra, no es tampoco donde uno quiere, es cuando y donde a Dios le place. Eh, es Dios quienes lleva hasta ahí y las personas mismas le reconocen a Él allí. Así que una gran pregunta es para pensar dónde entonces está Jesús hoy en día y nosotros podemos llevarle todas las cosas que tenemos. Sí, exactamente, exactamente. Me gustaría hacer una conexión. Hemos dicho que son muy pocos versículos, entonces quizás parece que no hay tanto para profundizar. Pero por esto tenemos que ver algo del Antiguo Testamento que nos va a hacer entender mucho mejor lo que Marcos y Pedro están haciendo aquí. Entonces vamos al libro de Zacarías, capítulo 8. Lo voy a compartir aquí. Y vamos a analizar un poco, aunque ese es de Marcos, no del Antiguo Testamento. Vamos a abrir un poco el hebreo también, que a mí me encanta y nadie quiere estudiar conmigo el hebreo, porque hay conexiones fascinantes con esta profecía en Zacarías, con lo que acabamos de leer. Comenzando en versículo 18 de capítulo 8 de Zacarías. La palabra del Señor de los ejércitos vino a mí y me dijo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, los ayunos del cuarto mes y de los meses quinto, séptimo y décimo serán para la casa de Judá motivo de gozo y alegría y de gran celebración. Así que aman la verdad y la paz. Ok, antes de avanzar mucho, ¿qué quiere decir? Donde hay hambre por el ayuno, donde hay hambre ahora se convierte en fiesta. Van a estar llenos la casa de Israel, van a estar satisfechos, sobreabunda. Y ellos van a amar verdad y paz cuando viene este día. Versículo 20. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, van a venir pueblos y habitantes de muchas ciudades, los cuales irán de ciudad en ciudad diciendo, vayamos a implorar el favor del Señor, vayamos a buscar al Señor de los ejércitos, yo también iré. Y muchos pueblos y naciones poderosos vendrán a Jerusalén para buscarme e implorar mi favor. Yo, lo digo yo, el Señor de los ejércitos.
Así ha dicho el Señor de los ejércitos, cuando lleguen esos días, 10 hombres, estamos hablando del Decápolis, recuerdan esto, de los 10 ciudades, 10 hombres de diferentes naciones y lenguas se aferrarán al manto de un judío y le dirán, permítanos acompañarlos, pues sabemos que Dios está con ustedes. Emmanuel, termina con Emmanuel. Qué imagen hermosa de lo que está pasando en el Decápolis. Las naciones vienen a aferrar a Jesús, a tocar el manto, ¿verdad? A ser sanados, a encontrar su esperanza en el Mesías de Israel. Y hay algo escondido en el hebreo aquí, que quiero, si tengan paciencia conmigo por el hebreo, un momento. En versículo 21, hay una palabra que aparece vez tras vez en el hebreo que se traduce intentando explicándolo. Y no es por mala intención, que sale aquí como favor, los cuales irán de ciudad en ciudad, diciendo, vayamos a implorar el favor del Señor. ¿Ok? Literalmente dice así, vamos caminando, la misma palabra de ir o caminar, para pedir, implorar, como dice aquí. Pero ahí es lo increíble. A la cara, al rostro de Yahweh. No dice favor. Dice, vamos a ver, a pedir al rostro, ver a Dios, este Dios de Israel, verlo cara a cara. Penei. Se traduce favor porque conocemos que hay una expresión en todo el Antiguo Testamento de tener el favor del Señor, es que Él se devuelve su rostro hacia uno, ¿verdad? Cuando Dios está en nuestra contra, su rostro va, nos muestra atrás de su cabeza, ¿verdad? Gira, nos ignora. Y cuando estamos con su favor, Él demuestra su rostro a nosotros. Estas naciones van a querer ver el rostro de Dios, volver a ser favorecido por Dios. Solo Israel tiene el favor del Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Desde Adán y Eva, desde Noé, mejor dicho, todos han perdido este favor de Dios. Y solo Israel tiene algo del favor. Pero esta profecía dice que vienen de los 10 hombres de diferentes naciones y lenguas. Y vienen para ver el rostro de Dios. Recibir de nuevo su gracia, su favor, su sanación y pedir a los judíos que ellos también pueden seguir a este Mesías, a este Dios. Ese es, cuando yo encontré esta conexión, casi se me explotó la cabeza, ¿verdad? Porque hay tantas conexiones. Y yo creo que es con propósito que hace esta referencia de del manto, ¿verdad? Lo cual pasa en la historia de la señora, hace algunas historias atrás, pero aquí también las naciones quieren ser incluidos también en la promesa del Evangelio. ¿Algún comentario sobre Pastor Gustavo? Sí, yo creo que ciertamente es muy bonito ver cómo Dios es uno que da su palabra y la cumple, ¿no? Especialmente cuando nos encontramos a veces en un mundo donde muy pocas veces se cumplen las promesas, porque obviamente somos seres humanos y difícilmente podemos tener una palabra firme todo el tiempo y cumplir hasta el final, pero no así Dios, ¿no? Dios es uno que promete cada cosa por nosotros y que la cumple.
que no hay nadie más fiel que Él en todo el mundo. Es que desde el principio de la caída de pecado, Él está diciendo, voy a hacer esto, lo hace, voy a hacer esto, lo hace, ¿no? Y se ve aquí claramente cómo es que Él prometió esto, de que se iban a acercar para ver su rostro, y pasó, ¿no? Por eso es simplemente una cuestión con nuestra carne, con nuestro razonamiento, no poder tomar serio y creer en la promesa de Dios de que Él va a volver otra vez en gloria para buscarnos, de que Él quiere darnos el cielo, de que Él ha prometido tantas cosas por nosotros, que simplemente lo que hacemos es no creerlo así. Y por eso cuando uno encuentra estas cosas, uno dice, wow, pero ¿hace cuántos años que Dios dijo esto, no? Hasta Sí. que esto pasó y mira cómo se cumplió perfectamente. Y de tantas maneras también, ¿verdad? Porque esta historia que aparece en Zacarías habla también en el contexto de la alimentación de los 5,000, porque tenemos el ayuno que se convierte en una gran banquete. Y vamos a ver cuando llega la historia de la alimentación de los 4,000 en poco tiempo, vamos a llegar a esto. Es decir, sobreabunda la gracia para Israel, tanto que los gentiles también lo van a tener. Este banquete, gracia abundante, no es solo para Israel, es para todos. Y ese para nosotros es gran consuelo, porque sabemos que no hace falta en el reino de los cielos la gracia para todos. Siempre hay espacio para uno más. Y podemos ir invitando, porque sabemos que el Señor en su palabra también tiene para todos, los que menos esperamos a veces. Exacto. Muy bien, creo que hemos llegado al momento de cerrar este capítulo. Muy, muy interesante. Continuaremos, obviamente, en nuestro próximo episodio con el capítulo 7. Invito entonces al pastor Maita a cerrarnos con oración. Seguro. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú prometiste un Salvador para nosotros y así lo cumpliste. Gracias porque encontramos cada vez más en tu palabra tantas pruebas, tantas promesas que tú has hecho en el pasado y vemos cumplidas en Jesús y vemos cumplidas hoy también para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a tener fe de tal forma que sea firme, fuerte en ti. Fortalécela a través de tu palabra, a través de los sacramentos. Te pedimos que guarde todas las personas en este momento que trabajan por el prójimo, los enfermos, para que ellos también puedan reconocer que como este pueblo es en tus manos donde encontramos todas las cosas que necesitamos. Es acudiendo a ti donde encontramos fortaleza y vida eterna, perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Cuídense, nos vemos. Bendiciones.